¿Qué hacer cuando no tienes fuerzas? Algunas veces llegamos a momentos de nuestra vida donde nos sentimos así, sin fuerzas, donde nos sentimos agotados, donde nos sentimos cansados, donde sentimos que no podemos más, donde hay situaciones límite, donde nos encontramos frente a la espada y la pared, donde quizás hemos intentado, o donde quizás por los problemas, por las situaciones, por las fallas, sentimos que no aguantamos más, sentimos que no tenemos fuerzas. Y Dios sabe eso, por eso en la Biblia hay tantas promesas acerca de recibir nuevas fuerzas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Levanten la mano si usted se ha sentido así, sin fuerzas. Yo me he sentido así. Ustedes han visto esos muñecos que ponen por ahí en los negocios, que son inflables. ¿Algunos lo han visto? Que son un muñeco con una sonrisa y que están así, pero ellos se caen. Y el viento que está ahí los sopla, los levanta. Y son como todos. Y yo recuerdo haber pasado la otra vez por un muñeco de esos y decirle: Dios, yo me siento así. Me siento como que no tengo fuerzas. Que si no es por tu espíritu que sopla y me levanta y me ayuda, voy a caer. No tengo fuerzas. Todos quizás hemos experimentado, y si no, pues algún día experimentaremos momentos donde no tenemos fuerza. Y hoy quiero hablar acerca de eso. ¿Qué hacer cuando llegamos a esos momentos, cuando no tenemos fuerzas? Y quiero usar la historia bíblica de un hombre que llegó al límite, que llegó a un momento donde se le acabaron todas sus fuerzas. ¿Cómo reaccionó? ¿Qué hizo? ¿Cómo pudo avanzar a pesar de esa situación? ¿Y qué lección nos deja la Biblia? ¿Qué podemos aprender de esa historia? Ese hombre es David en Ziklag. Y para que lleguemos a ese momento donde David perdió sus fuerzas, quiero simplemente que recordemos algo. Ustedes saben que había un hombre llamado Saúl que se convirtió en el rey de Israel. Fue el primer rey ungido por Dios para gobernar a su pueblo Israel. Este hombre cometió muchos errores y en algún momento de su reinado se levantó el más grande desafío quizás que él pudo haber experimentado. Se levantó un gigante filisteo llamado Goliat, que vino a desafiar a las fuerzas y al reino de Israel. Tan grande era Goliat y tantas eran sus amenazas, su capacidad de atemorizar con lo que hablaba, que dice la Biblia que Saúl estaba atemorizado y toda la gente del reino, todos los soldados, no había nadie capaz de enfrentar a ese gigante. Y es allí cuando sale al escenario David, un muchachito de apenas 16, 17 años, rubio, bien parecido, que quizás no tenía la apariencia de un guerrero, pero este muchacho era un muchacho valiente, era un guerrero y era un hombre que amaba a Dios, un muchacho que amaba a Dios. Dice la Biblia que este joven vino, enfrentó a ese gigante, le cortó la cabeza, la trajo al rey, y desde que eso sucedió, algo pasó en el pueblo, y es de que toda la gente empezó a fijar sus ojos en ese muchacho. Toda la gente empezó a fijar su mirada, su atención, y a decir: este es un guerrero, este es un valiente, este fue el que trajo libertad. Dice la Biblia que en algún momento unas chicas empezaron a danzar y a hacer un cántico un poco ridículo, que decía: Saúl mató a miles y David mató a 10,000. Era un cántico simplemente,
Pero ese cántico llegó a oídos del rey y entró no solamente por sus oídos, sino que entró en su corazón como un veneno. Y desde ese día él empezó a aborrecer, a odiar a David con todo su corazón. Le entró un espíritu de celos, un espíritu de odio. Lo vio como una amenaza, como un enemigo, como alguien peligroso para su reino. Desde ese momento empezó a atacarlo. Dice la Biblia que en algunas oportunidades le tiró lanzas, le hizo trampas. Pero David contaba con la gracia de Dios, el favor de Dios y un propósito de Dios. Y cuando él se entera y conoce que eso está pasando en el corazón de su rey, decide huir. Si usted lee la Biblia en Primera de Samuel, se dará cuenta que casi todos esos capítulos nos cuenta la historia de un rey enfermo persiguiendo a un muchacho de Dios, a un joven de Dios. Dice la Biblia que en esa época muy difícil para David, porque usted imagínese estar en contra del rey de una nación, siendo perseguido por un hombre a quien él inclusive amaba y respetaba. Dice la palabra, y quiero que entremos ya a la parte bíblica, Primera de Samuel 22, que David hace lo siguiente: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Tuvo que ir a encerrarse en una cueva. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él, escuche esto, todos los afligidos y los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínense, él está en un momento difícil y lo único que consigue es un poco de gente que está quizás peor que él. Dice la Biblia que se le unieron personas, pero esas personas estaban mal. Dice que estaban afligidos, que estaban endeudados, que estaban amargados, estaban tristes, estaban depresivos. Un poco de gente que no tenía nada más que hacer y por eso se le unieron a David. 400 hombres. Ahora, esos 400 hombres no se le unieron solos, vinieron a David con sus esposas y sus hijos. O sea, eran 400 familias. Y si ellos estaban amargados, afligidos, endeudados, imagínense cómo estaban las esposas y cómo estaban los hijos. Era una gente tremenda. Ahora, dice la Biblia que David se hizo el jefe de ellos. Es decir, de alguna manera David se consiguió 400 endeudados para mantener. 400 personas, 400 familias para mantener, porque de ahí en adelante todas esas 400 familias fueron su responsabilidad. Él era el jefe, él era el que tenía que trabajar y decir qué hacer para sostener a un poco de endeudados, de afligidos, de amargados, enculebrados, llevados y todos los hados. Dice la Biblia, si usted estudia la palabra, que David se dedicó a guerrear y a obtener botines, el premio de las batallas, y con esos botines a cuidar inclusive haciendas, a cuidar a gente adinerada, a ayudar a gente para obtener el sustento de este ejército de endeudados. Y en algún momento David veía más difícil la situación porque Saúl no dejaba de perseguirlo. Entonces ahora él tenía una gran responsabilidad, 400 familias que estaban mal para ayudar, para mantener, y un rey que estaba detrás de él persiguiéndolo todos los días para matarlo. En un momento David va y toma una decisión. Primera de Samuel 27, versículo 1. Escuche esto. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Él la vio tan difícil que dijo: ese tipo tarde o temprano me va a matar. Por tanto,
me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos. Escuche que era una decisión complicada. Era dejar el pueblo de Dios, dejar su tierra e irse a vivir con el pueblo enemigo de Dios, con los filisteos, inclusive de donde había venido Goliat. Irse a vivir con ellos, dijo, porque yo aquí nunca voy a tener paz. En todo el tiempo que yo esté aquí voy a vivir mal y este tipo me va a matar. Me voy a ir a vivir con los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Y no solamente se fue él, sino que se llevó estos 400 afligidos, endeudados, amargados, etc., y sus esposas y sus hijos. Dice la Biblia, versículo 2, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Amaoc, rey de Gat. Y escuche lo que dice. Pero mire que ahí dice que ya con ¿cuántos hombres? 600, o sea que ya no tenía 400, sino que 200 más amargados, 200 más endeudados. Iban creciendo el ejército de los afligidos. Y dice la Biblia, 1 Samuel 27:3, y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. Ahí está, ¿sí ve que estaban con las familias? David con sus 2 mujeres, tenía 2 mujeres David, pero usted no vaya a hacer eso, ¿cierto? No sea que usted diga, uy, recibí una revelación, pastor, lo que me falta a mí es otra mujer. Recuerde que ese era otro tiempo, ¿cierto? Y se practicaba la poligamia, ahora no. Tenía 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y Aquis le dio una ciudad, le dio aquel día a Siclac, le regaló una ciudad a David. Aquis lo recibió porque a pesar de que eran enemigos, él dijo, yo tengo el hombre más poderoso de Israel, me sirve. Lo recibió y le regaló una ciudad, lo ubicó en una ciudad para que él se hiciera con su gente, con todas esas 600 familias amargadas y endeudadas. Por lo cual, dice la Biblia, Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Versículo 7, y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Escuche, este fue el tiempo que estuvo David viviendo en la tierra de sus enemigos para guardarse de alguna manera de Saúl. 1 año y 4 meses. Ahora, dice la Biblia que David empezó a desarrollar una estrategia para poder subsistir en ese lugar. 1 Samuel 27:8. Dice la Biblia, y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas. O sea, todos estos eran pueblos enemigos de Dios. Porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y decía Aquis, cuando David peleaba y traía botines, le preguntaba al rey de los filisteos, ¿dónde habéis estado merodeando hoy? ¿Dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Neguet de Judá y en el Neguet de Jeramel, o en el Neguet de los ceneos. Es decir, David le mentía y le decía, no, yo estoy de enemigo de Israel, yo he peleado contra los israelitas y traigo estos botines. Escuche, ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniese a Gad diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Es decir, David iba y peleaba contra enemigos, pero no dejaba a nadie con vida para que nadie fuera de alguna manera a sapearle al rey, que él no estaba peleando contra los israelitas, sino contra otra gente. Y dice la Biblia que el rey Aquis, versículo 12, creía a David
y decía: Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Aquis le creía todo lo que David le decía, pero David estaba haciendo un juego para salvar su pellejo. Ahora, dice 1 Samuel 28, versículo 1. Tenga paciencia que ya vamos a llegar a donde David pierde sus fuerzas. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Es decir, ahora todo el pueblo de los filisteos se juntó para pelear contra Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de donde venía David. Y el rey le dijo: David, ahora yo quiero verte pelear. Quiero verte cómo es que tú estás con nosotros. Quiero que vayas conmigo a la batalla. Voy a ir a mirar qué es lo que tú estás haciendo. David era un hombre astuto. Dice en el versículo 2, David respondió a Aquis: muy bien, rey, tú sabrás lo que hará tu siervo. Voy a ir a pelear contigo contra ese pueblo. Y Aquis dijo a David: por tanto, te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Es decir, Aquis empezó a confiar exageradamente en David, que hasta estaba pensando en darle un lugar prominente dentro de su reino. Dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 29, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Toda la gente estaba allí el día para salir a pelear contra Israel. Y dice la Biblia: y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquis. El rey de los filisteos, Aquis, y David estaban en la parte de atrás, pero estaban ya dispuestos para salir a la batalla. Pero estos hombres vienen y dicen: ¿ustedes qué hacen aquí? Dice en el versículo 3, y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? El rey quiso sacar la cara por David, pero la gente de guerra no quería que David fuera a la batalla, no confiaban en él, pero el rey estaba totalmente confiado. Dijo: yo confío en David. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No queremos que él vaya a la batalla. ¿Por qué? Ahí da la razón. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. No, este tipo se nos va a voltear en la batalla y va a ser un problema. Porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Entonces Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada. Y David dijo: amén, amén. En el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti, David, desde el día que viniste a mí hasta hoy. Pero tengo una mala noticia, David, y es que a los ojos de los príncipes no agradas. La gente no te cree, David. Yo te creo, pero mis soldados no te creen. Y David dijo: qué lástima, yo tanto que quería ir a pelear esa batalla. Chanfle, ¿cierto? Yo que quería ir a dañar a esa gente. Pero todos sabemos que él estaba ya descansando. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantados al amanecer, marchad. Entonces él tomó a sus 600 hombres y les dijo: muchachos, no vamos a ir a pelear, vamos de nuevo para la casa, vámonos para Siclac. Se levantaron por la mañana y se devolvieron. Dice la Biblia en el versículo 11:
Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. Y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, estaban lejos, se demoraron 3 días para regresar a casa. Los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivos a las mujeres de todos los 600. Se habían llevado a los niños, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres, y sus hijos, y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces, pongámonos en el lugar de David. Qué situación tan tremenda. Nada más imagínate qué sería que tú llegaras a tu casa ahorita después de este culto y encontraras que tu casa está quemada, que todo lo que tenías, tu ropa, lo que has conseguido con tanto esfuerzo, todo está en llamas. Y más aún, más terrible, que tu esposa, que tus hijos, que tu familia está secuestrada, que no aparecen tus hijos, que no aparecen tu esposa. Eso debe ser una cosa terrible. Esto se vivió en una guerra, pero tú sabes que mucha gente ha tenido que vivir esto con desastres naturales. ¿Cuántos han llegado a casa y se dan cuenta que la casa ya no está? Que un terremoto se llevó a todos sus familiares, a todos sus amigos, que todos quedaron bajo los escombros, o una inundación, o un tsunami. Y esta era la situación de David. Él llega y se da cuenta que todo lo que tenía estaba destruido, y que no estaban sus esposas, que no estaban los hijos, que todo había sido destruido en un solo momento, que lo habían perdido todo. Y dice la Biblia en el versículo siguiente, versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y ¿qué hicieron? Y lloraron. Y no estamos hablando aquí de 4 gallinas, estamos hablando de 600 guerreros, 600 personas valientes, pero tú sabes que no hay valentía cuando se trata de haber perdido todo, y especialmente tu familia. Empezaron a llorar, empezaron a tirarse al piso. Y dice la Biblia que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo le pregunto una cosa, ¿usted ha llegado en la vida a llorar así? Levánteme la mano el que ha llorado así. Muy poquitos. Yo en un par de ocasiones recuerdo en mi vida, hace muchos años, y lo he vivido, de situaciones extremas de tristeza donde tú lloras y lloras y lloras, y ya llega el momento donde ni lágrimas te salen, ya está seco, ya has llorado tanto y ya no tienes fuerza ni siquiera para llorar, te quedas dormido. Por lo regular, cuando uno ya pierde todas las fuerzas, lo que queda es tendido en el piso o dormido en una cama, lo que le pasa a la gente que tiene depresión. Estos hombres perdieron todas sus fuerzas. Ahora, escúcheme esto. Estamos hablando de gente que ya estaba mal, porque eran endeudados, amargados, afligidos. No estamos hablando ni de, imagínense, bien mal que estaban. Y les llega una cosa peor, perder todo. Dice la Biblia en 1 Samuel 30, versículo 5. Las 2 mujeres de David, Ainón Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y dice la Biblia en el versículo 6, y David se angustió, ¿qué? Mucho. Se angustió mucho. La Biblia, escuche, el diccionario me gustó buscar esa palabra, angustiarse. Dice angustia, un estado de intranquilidad o inquietud
muy intensas, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o de peligro. David estaba desesperado. Pongámonos un momento en los zapatos de David. Él era el responsable de estas 600 familias. Él fue el que los llevó allí, fue su idea. Él era su jefe. Él era el que estaba haciendo un juego ahí de estrategias y de engaños. Y ahora viene la desgracia. Imagínese nada más por un momento la situación. Pongámonos en la película. A mí me gusta meterme en la película. Imagínese a David mirando 600 hombres en el piso gritando, llorando. Toda la ciudad lleno de fuego. Todo quemado. Solamente humo y llanto. Era una situación desastrosa. Y la pregunta es, ¿qué hace uno en un momento de esos? ¿De dónde uno saca fuerzas en una situación de esas? ¿Cómo hace uno para continuar cuando las cosas llegan a un límite tan tremendo? Cuando uno está contra la espada y la pared. La cosa se fue poniendo peor, porque dice la Biblia, David se angustió mucho porque en algún momento todos esos 600 hombres voltearon la cara y lo miraron. Y dice, empezaron a hablar ¿de qué? De apedrearlo. Vamos a darle piedra, vamos a matarlo. David, tú eres el culpable. Desgraciado, acabaste con nuestras familias. Te vamos a matar. 600 hombres en contra. David se angustió. Yo me imagino el temor de David. Si te asustas tú con un cobrador que te llega a la casa, imagínate con 600 personas mirándote ya cogiendo la piedra para matarte. ¿De dónde saca una fuerza? ¿Cómo hace uno para enfrentar una situación de esas? Esto es inhumano. Y dice la Biblia, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, fuera de que eran bien amargados como estaban ahora. Cada uno estaba amargado por sus hijos y por sus hijas. Pero escuche que esta frase hace toda la diferencia. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Wow, qué tremendo. En uno de los peores días de su vida, lleno de culpa, de vergüenza, de dolor. Él mismo tenía dolor, sus hijos también estaban perdidos, sus esposas. Pero la culpa de tener 600 hombres allí, dice la Biblia, que él en medio de esa situación, de esa angustia, se fortaleció en Dios. ¿Qué hacer cuando nosotros no tenemos fuerzas? Cuando ya se acabaron todas, cuando ni fuerzas de llorar te quedan. Lo único que tienes por hacer es fortalecerte en Dios. Apelar a algo que ni siquiera está en ti, y es la fuerza de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos. Eso fue lo que hizo David. Ella no tenía fuerza, no sabía qué hacer, y lo que hizo fue fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo les conté esta historia, que había un niño que se fue con su papá para las montañas, y de repente el papá ve una gran roca y le dice a su hijo: hijo, quiero que tú muevas esa roca. Y el niño empieza con toda su fuerza, y el papá le decía: vamos, tú puedes, dale. Le animaba, pero la roca no se movía ni un ápice, porque el niño era demasiado pequeño y su fuerza no era suficiente, era muy débil. Y el niño seguía intentando, empezó a sudar. Y el papá le dijo: hijo, pero tú estás usando toda tu fuerza. Y él le decía: sí, papá, estoy usando toda mi fuerza. Y dijo: no, no estás usando toda tu fuerza. Él le decía: papá, estoy usando toda mi fuerza, y seguía sudando.
Le dijo, hijo, tú no estás usando toda tu fuerza. Seguía altercándole. Total, el niño no fue capaz de mover la piedra. Y el papá le dijo, el problema es que tú no usaste toda tu fuerza. Le dijo, ¿cómo que no, papá? Hice todo lo que pude. Y le dijo, tú nunca me pediste ayuda, porque mis fuerzas son tus fuerzas. Por eso te estoy diciendo que no estás usando todas tus fuerzas, no estás apelando a mis fuerzas. Y ¿sabes qué es lo que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida? Que cuando ya simplemente no podemos, cuando lo hemos intentado todo, cuando hemos peleado todo, cuando hemos tratado todo, simplemente tenemos que fortalecernos con la fuerza de Dios. Venir a buscar fuerzas y decirle a Dios, no puedo yo mover esto, ayúdame. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, escuche esto. Pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. ¿Cuándo? ¿Cuándo somos qué? Débiles. Mira lo que dice el Señor. Cuando eres débil, cuando se te acaban las fuerzas, cuando tú ya no puedes más, por eso es que experimentamos esto, es cuando mi poder se hace más fuerte en ti. Dice la Biblia, por eso dice el apóstol Pablo, me alegra presumir, no de mis fortalezas, me alegra presumir de mi debilidad. Así el poder de Cristo vivirá en mí. Y dice el versículo 10, también me alegro de mis debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es en realidad cuando soy más fuerte. Ojo, cuando me siento débil he experimentado, esa es la experiencia del apóstol Pablo, dice, lo que he experimentado es que cuando estoy más débil es cuando realmente soy más fuerte, porque cuando acaban mis fuerzas, entonces empiezan las fuerzas de Dios. Y realmente ese es mi tiempo de mayor fortaleza. Cuando se acaban mis fuerzas, lo que tengo es que buscar las fuerzas de Dios. Escuchen, pero vamos a la historia. David se angustió porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pero él decide fortalecerse en Dios. Y dice la palabra en el versículo 7. Y dijo David al sacerdote, mandó a llamar al sacerdote Abiatar. Y le dijo, te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod, que era una prenda del sacerdote con el cual buscaban el rostro de Dios, consultaban a Dios. Y dice en el versículo 8, y David consultó a Jehová. A mí eso me impresiona. Porque en el momento más desesperante de su vida, él decide fortalecerse en Dios, calmarse y buscar, consultar el rostro de Dios. Escúcheme, amado, esa es la manera como uno se fortalece en Dios. Porque ¿sabes qué es lo que hace una persona cuando pierde sus fuerzas? Cuando está desesperado, empieza a hacer locuras. Los más grandes errores que nosotros cometemos es porque nos dejamos llevar por la presión y en medio de los momentos más difíciles empezamos a cometer otros errores. Escúcheme, pregunto esto: si usted hubiera sido David y usted hubiera llegado a ese lugar y se da cuenta que hay unos enemigos que salieron corriendo con sus hijos, su esposa y sus bienes, ¿usted qué hace? La verdad, ¿qué hace? ¿Sale corriendo o no? A tratar de hacer algo, a buscarlo. Esa es la manera como nosotros reaccionamos. Hacemos locuras. ¿Sabes qué hace David? En medio de un panorama de muerte, de frustración, de dolor, de llorar, dice: yo necesito hablar con Dios. Yo necesito orar. Yo necesito que Dios me muestre qué hacer. Y dice la Biblia que David espera en Dios, se pone a buscar a Dios
y le pregunta: Señor, ¿qué hago? ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Escúcheme, Señor, debo ir a perseguirlos. Él no pensó que eso era lo que tenía que hacer. Él estaba preguntando: Dios, ¿eso es lo que debo hacer? ¿Cuántos de nosotros hacemos realmente eso? Fíjate que Dios le responde, le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Wow. Pero donde Dios le hubiera dicho: no los persigas, David, perdiste. ¿Tú qué crees que hubiera hecho David? ¿Obedecer o no obedecer a Dios? Estoy seguro que David por algo consultó a Dios. Señor, vale la pena que yo persiga. Señor, debo hacer esto. Pero ahora la pregunta es, escúcheme, ¿por qué David en uno de los peores momentos de su vida se pone a consultar a Dios? ¿Por qué en un momento que no tiene fuerzas, que está cansado de llorar, se pone a consultar a Dios? Y le voy a dar la respuesta: porque David necesitaba una palabra de Dios. Porque cuando uno no tiene fuerzas, lo que más necesita es una palabra de Dios. Porque cuando llega una palabra de Dios a tu vida, eso es lo que te fortalece. Cuando llega una palabra de Dios a tu vida, eso es lo que va a marcar la diferencia. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no espera a ver qué Dios dice, sino que actúa. Pero David era sabio. Dijo: yo necesito una palabra de Dios. Traigan el efod, busquemos a Dios, voy a buscar a Dios. Lo hizo él. La gente estaba buscando las piedras para darle. Pero escúcheme, cuando David escuchó eso, cuando David escuchó una palabra de Dios que le dijo: ve, los alcanzarás y librarás a los cautivos. ¿Qué le estaba dando Dios a él? Esperanza, seguridad. Le dijo: David, no hay nada perdido. O sea, todo su llanto se convirtió ahora en un deseo de victoria, porque Dios estaba transformando su vida. Escúcheme, amado. Por eso es tan importante que usted y yo tengamos una relación estrecha con la palabra de Dios. Yo he experimentado, quizás no a esta escala de David, pero he tenido unas luchas muy fuertes. Y todo ha pasado a marcar la diferencia. Cuando en medio de mi lucha, de lo que yo no sé qué hacer, miro y Dios me dice y me da una palabra y me dice: todo va a estar bien. Esto va a pasar. Vas a salir de esto. Yo estoy contigo, no temas. Eso es lo que te vuelve a activar las fuerzas. La palabra de Dios. ¿Qué hacer cuando no tengo fuerzas? Primero, buscar las fuerzas de Dios. ¿Y cómo? A través de consultarlo y buscar una palabra que dé dirección a tu vida en medio del peor momento. Escúcheme. Dios le dice: no te preocupes, librarás a los cautivos. No te preocupes, recuperarás a tu familia. ¿Y qué tal si tú tienes una deuda y si Dios te dice: no te preocupes, esa deuda será pagada? Y si tú estás enfermo y Dios te dice: no te preocupes, tú vas a ser sano. Eso va a cambiar todo. Va a cambiar todo, porque no importa lo que esté pasando, ya Dios me habló, ya Dios me dio esperanza. Y yo sé que Él va a cambiar mi lamento en baile. Y que lo que Él dice va a ser así. Y que la promesa que Él me dé va a levantar mi vida. Ahora imagínense, ahora el reto que tenía David. Coger a 600 hombres que le quieren dar piedra y animarlos a la batalla. Ánimo, muchachos, que nada se ha perdido. Con un esfuerzo más ganaremos el partido. ¿Usted cree que es fácil ir a alentar a 600
amargados, afligidos, endeudados, viudos, que se sienten que ya han dejado todo. Imagínense el trabajo de David de tener que ir a darle fuerzas a otros hombres cuando él mismo está sin fuerzas. Qué tremendo. Pero eso es lo que hace Dios con nosotros. ¿Te imaginas? Y especialmente es un trabajo que nos toca a nosotros los pastores. Porque yo soy pastor, pero también tengo mis luchas. ¿O usted cree que no? Y a pesar de que yo tenga mis luchas y que no tenga más fuerzas y que quiera llorar y que tenga situaciones que no puedo más, tengo que venir aquí a darle a otros fuerza y a decirle: vamos a pelear. Dios está con nosotros. Porque te imaginas que fuera al contrario, que usted iba a llegar al culto y dijera: no, mira que el pastor no quiere predicar hoy, que está aburrido, que... ¿Se imagina eso? No, que usted llegue al culto y yo le diga: no, yo no siento alabar hoy. No, sabe, yo no siento predicar hoy. Tengo problemas en casa. No. Porque cuando nosotros somos guerreros, toca fortalecernos en Dios. Toca es coger la espada. Toca es decir: Dios, ¿qué hago? Y toca sacar fuerzas de donde no las hay y decir: vamos a pelear, porque Dios nos ha dado una palabra. Porque Dios dice que recuperaremos nuestra familia. Porque Dios dice que recuperaremos lo que hemos perdido. Vamos. Yo no sé cómo lo hizo David. En todo caso, los animó a creerle a Dios, y toda la gente, esos 600 que tenían ya la piedra en la mano, se montaron en sus caballos y se fueron a buscar. Todo porque recibieron una palabra de Dios que les dio fuerza. Con una palabra de Dios salió David. Él no salía sin una palabra. Y tú no salgas sin una palabra. Y escucha, y en el versículo 9 dice la Biblia, escuche: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde ¿qué pasó? ¿Qué dice ahí? Léalo fuerte. ¿Donde qué? Se quedaron algunos en la mitad del camino. No podían más, es que no eran capaces. Venían de 3 días de camino. Tenían hambre, tenían sed. Habían acabado de llorar, de gritar. No les quedaban fuerzas. Pero David seguía de primero. Aunque muchos se iban quedando en el camino, él continuaba, él avanzaba. Y dice el versículo 10: y David siguió adelante. Dile a la persona que está a tu lado: sigue adelante. No importa lo que esté pasando, dile: sigue adelante. Y dice la Biblia: con 400 hombres. O sea que ¿cuántos se habían quedado? Porque 200 estaban cansados y no pudieron pasar el torrente de Besor. Hay una decisión que tomar. Pregunto yo: ¿en cuál grupo nos vamos a quedar? ¿Entre los 400 que igual están cansados pero continúan? ¿O entre los 200 que se cansan y se van quedando en el camino? Y dicen: no, ya no más. A nosotros nos ha tocado ver mucha gente quedarse en el camino. Mucha gente que estuvo sentado en esa silla que usted que está sentado hoy, se quedó en el camino porque se cansó en la batalla y dijeron: ya no más. Espero que en unos años ese asiento suyo no esté ocupado por otros y usted se haya quedado en el camino, porque la idea es que usted y yo sigamos batallando y luchando sin fuerzas, pero creyéndole a Dios por una palabra y avanzando en fe contra todo pronóstico, creyéndole al Señor. Y dice la Biblia: en ese camino, en ese cansancio, encontraron a un hombre tirado en el piso, un egipcio. Dice en el versículo 11: los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. El hombre estaba desmayado. Le dieron de comer, le dieron de beber y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas. Pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. Esto estaba peor. Aún en nuestros momentos sin fuerza tenemos que ir a alimentar a otros. Amén. Y en cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas.
Y dice el versículo 16, y el egipcio los guió hasta donde estaban los amalecitas, los cuales estaban dispersos. David llegó con estos 400 soldados y los vieron, y ahí vieron sus esposas, vieron sus hijos, vieron sus cosas, estaban dispersos. Dice la Biblia, los vieron comiendo y bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. Y dice la Biblia que David y estos hombres cogieron su espada sin fuerzas. Sin fuerzas. Y dice la Biblia, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Ojo, escuche esto. Desde la mañana, toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, toda la mañana del otro día, sin fuerzas. Y dice la Biblia, ¿hasta cuándo? Hasta la tarde del día siguiente. ¿De dónde sacó David esas fuerzas? ¿De dónde? ¿De dónde? Simplemente de las fuerzas que Dios estaba operando en él. Porque cuando soy débil, cuando ya no puedo más, son las fuerzas de Dios. Y la fuerza de tener una palabra que Dios le había dado y le había dicho, vas a recuperarlo todo. Todo lo que el enemigo te ha robado, David, lo vas a recuperar. Pelea, 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 lucha. Y dice la Biblia, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y en el versículo 18 dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Versículo 19. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo, diga conmigo, todo lo recuperó David. Y todo lo vas a recuperar tú. Yo hubiera dicho amén, pero yo lo repito. Todo lo recuperarás. Sí, dele un aplauso fuerte al Señor. Escúcheme, vas a recuperarlo todo. Todo lo que has llorado, lo que has sufrido, lo que has batallado, lo que no se te ha dado. Simplemente, si tú aprendes que en el peor día de tu vida, que cuando no hay más fuerzas, cuando yo no tengo ya ni alientos de llorar, lo único que puedo hacer es tomar la decisión de decirle, Dios, me fortalezco en ti. Dame una palabra para seguir luchando. Dame una palabra tuya. Todos lo recuperaron. Escúcheme. Porque un solo hombre le creyó a Dios. Uno solo. Uno solo. Uno solo. Uno solo. Aquí no estamos hablando de 10 que oraron y te cogieron de las manos. No, uno solo. Porque con uno solo que le crea a Dios. Porque con uno solo que sea capaz de fortalecerse en Dios. Porque con uno solo que busque el rostro de Dios. Porque con uno solo que reciba una palabra de Dios es suficiente para Dios transformar una familia, una empresa, un hogar, un barrio, una iglesia, una ciudad, una nación. ¿Lo cree o no? Así que, hermano, en vez de lamentarte, llorar, murmurar, afligirte, quejarte, hay que tomar otra decisión. ¿Qué hacer cuando no tengo fuerzas? Fortalecerme en el Dios de mi salvación. Y si has llegado a ese punto donde se han acabado tus fuerzas, hay muchas palabras y promesas de Dios para pegarte. Dice la Biblia, le voy a leer solamente algunas. Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este versículo está diciendo que el Dios que tú tienes y el Dios que yo tengo nunca se cansa. No desfallece con cansancio, no se fatiga con cansancio, dice la Biblia.
Y dice el versículo 29, Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado. Por eso dice la Biblia, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, cansados, yo les haré descansar. Él es el que da esfuerzo al cansado y dice, y multiplica las fuerzas. ¿A quién? Al que no tiene ¿qué? Ningunas. Wow. Es un Dios que se sale de lo lógico, que se sale de las matemáticas, porque aquí todos sabemos que todo un número multiplicado por cero, ¿cuánto da? Cero. 400 por cero, 800 por cero. Hay buenos matemáticos aquí. Todo lo que multipliques por cero se vuelve cero. Y aquí está diciendo que Dios es el único que multiplica por cero y puede hacer maravillas. Porque dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene nada, cero. Así que si tú has llegado al punto donde no tienes nada, cero, ya no puedes más, cero. Ese es un buen momento para acercarte a Dios y fortalecerte en Él. Porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si no fuera por eso, yo no estaría parado aquí. Versículo 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Y pone el ejemplo de los muchachos porque aparentemente usted sabe que los jóvenes es sinónimo de fuerza. Pero dice la Biblia que esto no es ni de muchachos ni de viejos, porque aún los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Y cuántos jóvenes nosotros hemos visto desfilar para afuera? Porque se cansaron de esperar, porque se cansaron de luchar, porque se cansaron de ser fieles a Dios. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero ¿quiénes son los únicos que tienen esperanza ahí? Dice el versículo siguiente. Pero los que esperan, diga conmigo, los que esperan. Estás en el momento más difícil, espera. Estás enfermo, espera. Tienes dificultades, espera. Los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas para volar por encima de la tempestad. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? ¿Los jóvenes? ¿Los muchachos? No, los que esperan. Si eres joven o viejo no importa. La cuestión es que esperes. Si esperas a Jehová tendrás nuevas fuerzas. Salmo 92, versículo 10. Levante su mano y diga conmigo, pero tú Dios aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Amén. Dios aumentará tus fuerzas como las del búfalo. Aceite fresco para ti. Dice Joel 3, versículo 10. Forjen espadas de sus asadones, lanzas de sus hoces, y diga al débil que fuerte soy. Diga al débil que fuerte soy. ¿Y qué es un asadón? Es una herramienta de trabajo y agricultura. ¿Quién se va a pelear con un asadón? No. Pero dice la Biblia, convierta sus herramientas en armas de guerra. Luche, vuélvase un guerrero. Eso es lo que dice ese versículo, vuélvase un guerrero, así usted no lo sea, vuélvase un guerrero. Convierta su herramienta, su asadón en una espada y pelee. Y si está débil, levante su voz y diga, fuerte soy. Porque cuando se acaban mis fuerzas, cuando no tengo fuerzas ni para llorar, más fuerte soy. Porque allí es donde opera el poder de Dios. Filipenses 4:13, versículo último, y con este terminamos. Todo, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De Él viene nuestra fuerza. Por eso cuando yo veo esos muñequitos así, yo digo, Dios, si no fuera por ti, ya hubiera caído. Pero Dios siempre está soplando con su espíritu.
Y Él es el que nos hace permanecer de pie y nos hace luchar. Y no importa lo que vengan, decepciones, situaciones, sigue luchando, sigue peleando. Que se oscureció, sigue dando, porque Dios dijo: todo lo recuperarás, verás mi gloria, yo estoy contigo, yo te daré la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice la Biblia: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Tú aumentarás mis fuerzas. No te canses de luchar. No te canses de batallar. Aunque hayas fallado, levántate y vuélvelo a intentar una vez más. Aunque estés enfermo, sigue luchando en Cristo. Aunque hayas perdido cosas, escucha la voz de Dios que te dice: todo lo recuperarás. Sigue, 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 sigue. Señor, no puedo, no soy capaz. Lo he intentado y vuelvo y fallo, vuelvo y caigo, no soy capaz. Las cosas no se dan, Señor. Señor, pero hoy quiero fortalecerme en ti. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No digas que no eres capaz. Aún dice el Señor: no digas que eres un niño, porque a donde yo te diga irás. Y dirás todo lo que yo te diga, porque hoy te he puesto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para plantar y para sembrar. Levanta tus manos y dile: Señor, hoy me fortalezco en ti. Hoy quiero recibir nuevas fuerzas. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan, levanta tu mano y dile: yo estoy esperando en ti, Señor. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán, no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. Levantarán alas como las águilas. No vas a correr, no vas a caminar, vas a volar. Porque Dios te dará alas, porque Dios te dará fuerza, porque Dios convertirá tu asadón en una espada, convertirá tu debilidad en una fortaleza, te convertirá de un cobarde en un guerrero, en un valiente. Vas a destruir gigantes en Cristo Jesús, porque Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Padre, en el nombre de Jesús, nuevas fuerzas en tu matrimonio, nuevas fuerzas con tus hijos, nuevas fuerzas en tu negocio, nuevas fuerzas en tu ministerio, nuevas fuerzas para avanzar en el llamado, en la palabra que Dios te ha dado, nuevas fuerzas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, hoy nos levantamos, oh Dios, no en nuestro poder. Diga el débil: fuerte soy. Porque cuando soy más débil, cuando se acaban mis recursos, todos los de Dios vienen a mí. Viene Dios con alimento, con una palabra y me dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Continúa, avanza en el nombre de Jesús. Porque tienes un Dios que no desfallece con cansancio. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hoy recárgate en el Señor. Levántate las manos y dile: Señor, hoy me recargo, hoy recibo nuevas fuerzas en el nombre poderoso de Jesús. Recibo nuevas fuerzas. Recibo nuevas fuerzas en Cristo Jesús.